¡Ey! Esta vaina está grabando, loco. Espera, suave. Y ya me di cuenta que no sirvo para pasarlo más. Pero bueno, hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de análisis de mallas a través de la ley de Kirchhoff. Pero tú te preguntas, si estás viendo este video, probablemente te preguntes qué es esto de análisis de mallas, que tengo que ponerle una malla a mi ventana. No, nada de eso. No es ese tipo de mallas como vamos a ver en estos videos. Es análisis de malla para circuitos eléctricos. Probablemente si estás aquí te hayas enredado demasiado al intentar de entender los problemas de las leyes de Kirchhoff, porque los mecanismos que se utilizan normalmente para resolver los problemas de leyes de Kirchhoff son demasiado rudimentarios, son demasiado innecesariamente complejos para poder resolverlo. Cuando hay mecanismos de análisis para circuitos eléctricos que son tan sencillos de hacer como simplemente procesos a veces metódicos de álgebra, que solo es cuestión de meter unas ecuaciones y obtener unos resultados, algo tan sencillo como eso. Pero antes de que veamos un poquito de esto, quiero que entendamos el concepto de qué es un circuito plano, qué es lo que nos va a servir para poder ver esto. Me dice que un circuito plano o bidimensional es aquel que puede dibujarse de manera que ninguna rama intercepta la otra. Aquí yo tengo tres circuitos, he dibujado tres circuitos eléctricos y vamos a ver cuál de ellos es un circuito plano. Bueno, el primer circuito, primero, ¿qué es una malla? ¿Qué es una trayectoria? Ok, una trayectoria es, por ejemplo, yo estoy en este punto aquí y yo puedo pasar por todo esto y llegar al punto acá sin ningún tipo de cable atravesado ni nada que me impida el recorrido dentro del circuito. Eso es una trayectoria, que yo pueda llegar del punto A al punto B sin tropezarme con nada, sin tener ningún alambre atravesado ni nada de esas cosas dentro del circuito. ¿Qué pasa? Aquí, y a esto se le llama una malla. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cuadraditos que tú puedes observar por aquí, bueno, no siempre van a ser cuadraditos, puede tener muchísimas formas, de hecho puede tener cualquier forma, pero se tiene que cumplir ese principio, que ninguna de las ramas se atraviesen entre sí, ninguna puede interceptar a la otra. Como pueden observar, en ninguna de estas intercepta a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que es un circuito plano, que es un circuito que tú puedes dibujar y tú puedes resolver fácilmente. Los circuitos que no son planos ya conllevan un poco de cosas más interesantes, ya conllevan un poco de cosas más complejas y ya llevan otro análisis que se va a ver más adelante en un curso ya de circuitos. Pero bueno, este primer circuito que tú ves ahí, ninguna rama se intercepta ninguna de la otra, así que efectivamente es un circuito plano. Vamos a ponerle un ganchito. Ahora, yo quiero que veamos el segundo circuito que está por acá. Ya de salida, tú ves que, ok, en el centro si yo me pongo aquí en el centro, yo puedo llegar de este punto A a este punto B, aquí también, aquí también, aquí también. Pero ¿qué pasa? Si yo me voy a los cosos que están afuera, yo no puedo llegar de este punto a este punto sin atravesarme, por lo menos aquí, sin atravesarme en diferentes lados. Ya de salida, cuando yo veo ramas atravesándose, interceptándose entre sí, esto ya deja de ser un circuito plano. Así que este no es un circuito plano. Pero aquí yo tengo uno que es súper similar. Y sí, este sí es un circuito plano, porque yo puedo llegar del punto A al punto B en cada una de las ramas, en cada una de las mallas. Aquí habría 1, 2, 3, 4, 5 mallas, de una manera tan sencilla, tan rápida y tan expedita. En cambio acá no puedo, yo no puedo decir que son, sí, yo puedo decir que esta es una malla, pero estas, ahí está la cosa está enredada, porque se interceptan entre sí. Ahí tendríamos que utilizar otro tipo de análisis, por ejemplo el análisis nodal, que es otro tipo de análisis de circuito que veremos más adelante, nos puede servir demasiado para resolver ese tipo de problemas. Ahora, no nos vamos a complicar la existencia con eso. Ya entendemos el concepto. Ahora, ¿qué me dice esto? El análisis de malla, voy a quitarme el sombrero porque sé que estoy tapando el tablero. El análisis de malla solamente se puede aplicar para los circuitos planos. No se puede aplicar a circuitos que no sean planos, porque ahí ya existencia complicada al nivel extremo, y eso no es lo que tú no quieres eso, yo tampoco quiero eso, nadie quiere eso, lo que queremos es resolver los problemas rapidito. Pero ¿qué pasa? Hay una ley de Kirchhoff que se llama la ley de voltaje de Kirchhoff, que su enunciado me dice que la suma de todas las tensiones en un camino cerrado, una trayectoria, una malla, tiene que ser forzosamente igual a cero. Dicho en otras palabras, si esto es un camino cerrado, una trayectoria, una malla, la suma de todas las tensiones que hay aquí, de todos los voltajes, tiene que ser igual a cero. Tiene que obligatoriamente ser igual a cero. Y esta ley de Kirchhoff, esa sí se aplica para cualquier circuito, solamente que este método de análisis se aplica solo para los circuitos planos.
Pero ¿qué pasa? Si yo tengo eso que me dice que la sumatoria de todos los voltajes, vamos a llamarlo los voltajes, tiene que ser igual a 0. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema súper interesante que yo puedo decir, ok, ¿qué pasa si yo asigno algo llamado una corriente de malla? Vamos a ir haciéndolo con este problema, que no tiene ni un solo número, como se acaban de dar cuenta. Pero antes de hablar de corriente de malla, me gustaría hablar de algo súper interesante, el resistor. El resistor es tal vez, bueno, ahí me faltó una cosita, así. El resistor es un elemento pasivo dentro de un circuito. ¿Qué quiere decir que es un elemento pasivo? No tiene nada que ver con eso pasivo de la sexualidad, no, nada de esas cosas. Ok, esa pasividad no. Pero bien, ¿qué quiere decir que es un elemento pasivo? Que se utiliza una convención llamada la convención de los elementos pasivos, que yo asigno que la polaridad de él es más menos. Eso lo vemos mucho en el tema de la potencia eléctrica y todo lo demás. Porque cuando la corriente entra a un elemento a través del polo positivo, él absorbe potencia. Y efectivamente, yo quiero que te imagines este ejemplo. Tú vas a una fiesta con tus amigos o vas a comer con tus amigos y estás limpio, estás limpio. Tú evidentemente no vas a poner un solo centavo para pagar esa cuenta. Y lo más probable es que tú seas la persona que más coma y pendejos como yo te paguen la comida. Porque así somos el mundo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vuelves un resistor. Eres una persona pasiva en la mesa porque no vas a aportar nada, pero vas a ser el que más come, va a ser el que más absorbe. Eso es lo que sucede con los resistores. Son elementos pasivos. No son elementos activos como las fuentes de voltaje, las fuentes de tensión, la fuente de corriente, ya sean dependientes o independientes o whatever sea fuente, ya en corriente directa o en corriente alterna, como sea. ¿Qué pasa? Ellas son elementos activos porque están constantemente suministrando. Ellas suministran potencia, ellas le dan potencia al circuito, son las que le dan esa vigorosidad no sexual al circuito. ¿Qué pasa? Entonces yo voy a utilizar esta convención, la convención de los elementos pasivos para los voltajes de cada una de las resistencias en todas las mallas. Y ya verán por qué. Ok, no nos vamos a desviar mucho del tema y ahora sí, este es un problema súper sencillo, lo puedo hacer a través de método de reducción de circuitos, en este caso por ley de Ohm, si yo quiero resistencia en serie, paralelo y todo lo demás. Voy a tomar más tiempo, pero puedo hacerlo, nada quita que no lo pueda hacer. Pero ¿qué pasa? Aquí hay dos mallas, yo puedo porque son dos trayectorias cerradas, pero yo voy a decir que en esta malla fluye una corriente a la que yo voy a llamar I1 y que en esta otra malla fluye una corriente a la que yo voy a llamar I2. Eso se llama corriente de malla. Eso es la parte más importante de todo lo que es el análisis de malla. Es decir, que para todas las mallas de un circuito, en cada una de ellas fluye una determinada corriente. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice el análisis de malla? El análisis de malla nos dice lo siguiente. Toma y aplica la ley de voltaje de Kirchhoff a cada uno de estos circuitos, a cada una de las mallas de estos circuitos. Y así tú vas a poder encontrar la corriente que fluye por esa malla y a través de jugar un poco con las ecuaciones y todo lo demás, hermano, tú vas a hallar lo que tú estás buscando. Tú vas a hallar esa corriente de malla, que es la que, o la corriente que fluye por un resistor, o el voltaje que está por un resistor. O sea, con esto voy a poder encontrar datos. Los datos que yo voy a encontrar son corrientes y después yo puedo jugar con ellos para encontrar voltaje, para encontrar potencia, ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir armando. Para cada una de las mallas se arma una ecuación. Malla número 1. No tiene un solo número. Esto es lo más interesante de este problema. Y voy a poner esto por acá. Ok. Voy a decir que este resistor es más menos, porque es la convención de los elementos pasivos, más menos, tiene una polaridad de voltaje más menos, más menos, más menos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé cuál es el voltaje que fluye por este resistor? Si yo no lo tengo, yo tengo un resistor. Sí, pero por él ya yo dije que fluía una corriente de malla. Y si ustedes se acuerdan de la ley de Kirchhoff, que me decía que voltaje es igual a I por R, entonces, ok, si por aquí fluye la malla, si por aquí fluye lo que es la corriente 1 a través del resistor 1, ella viene y ella entra al resistor por el polo positivo. Por eso es la convención de los elementos pasivos dentro de un circuito. Ella entra al polo positivo. ¿Y cuál vendría siendo su voltaje? Su voltaje vendría siendo I1, ok, el voltaje del resistor 1 es igual a I1 por la resistencia 1. Perfecto. Bien. I1, R1. Perfecto. Ahora me voy a la resistencia 2. En la resistencia 2 hay un problema.
¿Cuál es el problema con la resistencia 2? Que ella está en el medio de la malla 1 y de la malla 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en ella van a fluir dos corrientes. Una que, como pueden observar, vamos a tratar de ponerlo aquí, viene, viene así y entra ella en el polo positivo, y otra que viene y entra ella en el polo negativo, cuando lo estoy analizando con respecto a la malla 1. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente que ella tiene? Bueno, pues va a ser, el voltaje sería, entonces el voltaje del resistor 2 sería, obviamente, R2 por la corriente que fluye a través de ella, que sería I1, que entra por el positivo, menos I2, que entra por el negativo. Entonces eso lo coloco en mi ecuación de malla, ¿verdad? Sería entonces más R2, I1 menos I2. Perfecto. Voy a guardar esto por acá, que no lo estoy necesitando. Y ahora me fijo, por último me fijo qué otra qué otra cosa que haya voltaje dentro de esa malla puede haber. Aquí hay una fuente de voltaje, sí, una fuente de voltaje que se llama V, no tiene valor. Esto no tiene nada de o sea, no tiene ningún número este problema, y es lo más interesante del tema. ¿Qué pasa? Y viene la corriente y entra ella a través de el polo negativo de ella. Entonces acá la colocamos con el signo negativo, menos V. Este es igual a 0. Y ahí hay... Entonces, ¿qué sucede? Nada del otro mundo, señores. Bien, ya aquí con esto escribimos la ecuación para la malla 1. Vamos ahora a escribir la ecuación para la malla 2. La malla número 2. De hecho, si yo quiero para la malla 1, yo puedo escribirla así, tomar esta U menos V y pasarla acá, y me queda, esto es igual a V. Perfecto. Para la malla 2 aplico el mismo principio, o sea, los voltajes individuales de cada uno de los elementos de esa malla. Sería el voltaje para este que fluye la corriente I2, sería I2 R3. Para este I4, para este resistor 4 sería I2 R4. Y para el resistor 2 se aplica lo mismo, pero ahora al inverso que pasó para el 2 cuando lo estábamos analizando en la malla 1. Como él está en el medio, ahora como lo estoy analizando en la malla 2, ahora yo lo voy a analizar así. Va a entrar aquí positivo y va a entrar acá en negativo. Entonces, por la convención de los elementos pasivos, solamente que ahora se invirtió por la malla que yo la estaba analizando. ¿Qué sucede? Entonces aquí ya entra al positivo con la corriente I2, pero entra al polo negativo con la corriente I1. Así que sería I2 menos I1. No tengo ninguna fuente de tensión, así que esto es igual a 0. Y ya escribí las dos ecuaciones para mi corriente, para mi malla, para mi análisis por malla. ¿Qué sucede? En los problemas me van a dar obviamente los valores de las resistencias y obviamente los valores de los voltajes, así que esto me va a generar dos incógnitas, I1 y 2, que van a ser las corrientes que fluyen por cada una de las mallas. Pero ya los procesos para resolverlo, vamos a verlo a lo largo de los videos. Así que saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. ¡Saludos! Hey gente de Ayudinga, aquí con el final del video. Si quieres saber más, por favor suscríbete, no te cuesta nada, dale like, comenta. Si quieres ver el video anterior, dale por acá. Y si quieres ver el video siguiente del capítulo, dale por acá. Nos vemos, hasta luego.